Hermano, ¿por qué los hermanos no católicos dicen que es malo tener imágenes? Hola María, muy buenos días. Es muy interesante tu pregunta, pero déjame decirte que estas personas no conocen la verdad. Te han dicho mentiras. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Mira, lo que la Biblia dice es que no debemos tener imágenes, pero no imágenes representativas, como las tenemos nosotros en la Iglesia Católica. Para nosotros, una imagen de un santo, de la Virgen María, de algún santo o de algún apóstol, para nosotros en la Iglesia Católica no son dioses. Por ejemplo, si leemos Éxodo capítulo 20, verso 3 al 5, nos dice que solamente debemos amar a un solo Dios y no debemos hacer imágenes de otro Dios. Y si leemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 32, verso del 1 al 5, nos vuelve a decir que no debemos tener imágenes de dioses, como el pueblo de Israel. Ellos hicieron la imagen de un dios en forma de becerro. Esta imagen la adoraron. O sea, te explico. Adoración significa cuando tú reconoces a una persona, a un animal o a una imagen como Dios y le das todos los atributos que tiene Dios. Eso es adoración. Entonces, nosotros en la Iglesia Católica no estamos adorando a las imágenes. Simplemente nosotros le estamos rindiendo veneración, que es guardar un respeto, ¿sí? O dar una honra a una persona que está en la presencia de Dios por haber seguido los mandamientos de Dios, por haber seguido su palabra y por habernos dado un buen ejemplo que nosotros podemos seguir. Ahora, mira, te quiero decir que a lo largo de las culturas, cuando la gente no conocía a Dios, también había países, entre otros países, nuestro país México tenía también imágenes de dioses, y eso sí es malo. La cultura de los aztecas, la tolteca, los mexicas, etcétera, etcétera, tenían sus dioses personales. Pero cuando llegó la Iglesia Católica a nuestro México, o cuando llegaron los españoles, nos enseñaron que no debíamos adorar otros dioses, que debíamos adorar únicamente a nuestro Dios que está en el cielo, el cual, según dice el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versos 23 y 24, que Dios es espíritu y que debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Ellos tenían imágenes de dioses. Tenían el dios de una serpiente llamada Quetzalcóatl y tenían otros tantos dioses, alrededor de 67 dioses. Eso sí era pecado, pero ellos no lo sabían. Entonces, cuando vienen los españoles a enseñarnos la doctrina de Jesucristo, pues se termina toda esa idolatría. Ahora, también quiero que sepas que en la actualidad, también existen países o culturas donde hay mucha idolatría, donde ellos sí tienen imágenes de dioses. Por ejemplo, te voy a decir, en la cultura hindú, por ejemplo, los hindúes, ¿sí? Ellos tienen muchísimos dioses, tienen imágenes de dioses y ellos sí creen que esas imágenes sean sus dioses. Lo cual, eso sí es un pecado, porque dice el Señor en
en el libro del Éxodo, capítulo 20, verso 26, dice que Él es Yahvé, el poderoso, y que es un Dios celoso, pero es un Dios celoso de otros dioses, no es un Dios celoso de una imagen. Te voy a explicar un poquito. Digamos que yo tengo una novia y mi novia tiene una imagen o una fotografía de un amigo de la secundaria. Ya pasó mucho tiempo. Y si yo me pongo celoso de mi novia porque tiene una imagen o una fotografía de un amigo de la secundaria o un exnovio de la secundaria, entonces yo estaría comparándome con una imagen. Así pasa igual con Dios. Dios no puede ser celoso de una imagen, porque una imagen, el mismo Señor nos mandó a hacer imágenes. Quiero que sepas que en el libro del Números, capítulo 21, verso 8 y 9, 21:7, nos dice que Dios mismo mandó a hacer una imagen de una serpiente. Entonces, si Dios prohibiera las imágenes, entonces Dios mismo se va a contradecir porque Él dio un mandamiento de no hacer imágenes y sin embargo mandó después hacer una imagen. Y esa imagen Dios la utilizaba para que la gente que era mordida por alguna serpiente y estaba en riesgo de muerte, con solamente voltear a ver la imagen de esa serpiente, pues quedaba sanado. Otro dato muy importante que quiero que sepas, amiguita, es que esa imagen era una representación. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque según el Evangelio de San Juan, capítulo 3, dice, capítulo 3, verso 14, dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, asimismo tendrá que ser levantado el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesucristo. Entonces, esa imagen era una representación de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no puede haber pecado si nosotros tenemos imágenes que nos representan a personas. Otro ejemplo que te quiero mostrar es, por ejemplo, el arca de la antigua alianza. En Éxodo capítulo 25, verso del 10 en adelante, el mismo Dios Todopoderoso mandó hacer un cofre, ¿sí?, que era el arca de la alianza, y a los lados mandó hacer 2 ángeles. Entonces, si Dios mismo prohibiera las imágenes, no tendría sentido que Dios mismo mandara a hacer imágenes después, porque el pueblo estaría cometiendo pecado por mandato de Dios. Eso es incorrecto. Y bueno, ojalá que esta pequeña explicación te haya ayudado, porque debemos tener cuidado. Hay mucha gente que engaña a los niños pequeñitos como tú, pero es indispensable y es necesario que alguien les enseñe que no estamos haciendo ninguna equivocación. Al contrario, que estamos siguiendo los mandatos de nuestro Dios. Y estos amigos que no conocen su palabra y que pretenden engañar a las personitas buenas e inocentes como tú, pues tendremos que hacer mucha oración y pedirle a Papá Diosito que las cuide y que las ayude a regresar a su iglesia muy pronto. Entonces, si tú tienes una imagen de la Virgen María, de algún santito o de Jesucristo, no te preocupes, no estás haciendo mal. Alégrate, porque estamos siguiendo los mandatos del Señor. El Señor mandó
hacer imágenes y nosotros también tenemos imágenes. Y por último quiero darte este ejemplo. El Señor mismo, el Dios Todopoderoso, mandó hacer imágenes dentro del templo de Salomón, el templo de los judíos. Ese templo donde estaban los dos ángeles con ese cofre, ese mismo templo tenía tapizados o esculpidos en los muros de las paredes, por dentro y por fuera, en las puertas, en el piso, en el techo, todo estaba con figuras de ángeles, de flores, de pétalos, ¿sí? Entonces, esas son imágenes que el mismo Dios mandó construir. Entonces, por eso también nosotros, dentro de la Iglesia Católica, también tenemos imágenes. Esto, si tú quieres, lo puedes comprobar en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 6, verso del 22 en adelante. Y te vas a dar cuenta que no hay ningún pecado por parte de nosotros al tener imágenes. Ojalá, amiguita, que esta pequeña explicación te haya ayudado. Y así, también como los amiguitos que nos están viendo, que podamos ayudarles en sus dudas y que sepan que no están cometiendo ninguna equivocación. Al contrario, tener una imagen nos recuerda, por ejemplo, de la Virgen María, nos recuerda el gran amor que tuvo a Dios y a la obediencia que ella tuvo para poder aceptar el trabajo que Dios le había encargado. Hermanitos, pequeñitos, Dios me los bendiga. Échenle ganas. Estudien, lean su Biblia, que es muy importante, porque así, si nosotros leemos nuestra Biblia, no va a haber personas que nos quieran engañar. Dios los bendiga, mis niños, y estén pendientes al próximo capítulo. Hasta la próxima.